Bienvenidos, habitantes del mundo al revés. Aquí estamos nuevamente en la radio FM7, esta vez ya no como invitados, sino que como programa propio. De partida quiero dar las gracias a las gestiones que hizo Walter Cabrera tenía que haber apagado el teléfono, pero bueno. Por las gestiones que hizo para poder estar ahora aquí en este en vivo, y también a la confianza del director de la radio, Eduardo Ligueta, por dar este espacio. Hoy día vamos a iniciar un ciclo de programas que espero que sea de agrado de todos ustedes. La idea es que sea siempre con lo que me ha caracterizado durante todo este tiempo, tratar de entregarles la mejor información posible, indicando de alguna manera también de que ustedes tienen que en lo posible no creer nada, ojalá hagan siempre sus propias investigaciones, porque yo creo que eso es lo más importante, decir la verdad en realidad no va a llegar a ustedes si ustedes no la salen a buscar, y si van a estar creyendo todo lo que les dicen, difícilmente van a llegar a ella. Ahora, esa es una tarea por lo menos que he tratado de hacer yo durante algún tiempo, y que obviamente no es fácil, tiene sus costos también. Esto no es tan feliz como uno podría pensar. Claro, uno tiene seguidores y todas esas cosas, pero la verdad es que no se pasa tan bien como uno podría pensar. Esto tiene costos. Pero bueno, aquí estamos gracias a este medio, con la confianza del director de la radio también, y gracias a las gestiones de Dianos de New Era de Walter, así que las gracias para ellos también. Y empezamos entonces, vamos a empezar a ver qué nos prepara este tema, que lo llamé paraísos fiscales, los piratas del Caribe. En el fondo eso es básicamente lo que estamos viendo acá. Ahora voy a conectarme aquí quiero saber si estoy hablando solo, ni siquiera estoy transmitiendo. Hola, mañana. Vamos a ver si esto está transmitiendo, como les decía. Vamos a ver. Tengo un streaming acá que está corriendo, pero la verdad es que no me atrevo ni siquiera a moverlo, porque puede ser que se duplique el audio, como me ha pasado varias veces. Así que vamos a ver acá en el Facebook de la aplicación. Desde ya me pueden ir dejando mensajes. Este es el tema de hoy día, paraísos fiscales, piratas del Caribe. Hay una cosa bien particular respecto de esto, porque antiguamente los piratas del Caribe, como en la película, el lugar predilecto de ellos para guardar lo que se robaban, los tesoros, eran las Islas Caimán, exactamente como pasa hoy día. Es decir, en las Islas Caimán es uno de los paraísos fiscales donde siguen de alguna manera estos mismos piratas guardando. Sí, estoy muriendo, ahí estoy viendo. Siguen básicamente los mismos piratas de siempre, pero esta vez ya de cuello y corbata, ejerciendo, este robo a los países de una manera bastante sui generis, como lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, los paraísos fiscales nacen obviamente como una forma de control de la riqueza global a través del Imperio Británico, obviamente, pero como una forma encubierta. Eso es básicamente lo que hace un paraíso fiscal. Mientras el Imperio Británico veía, por ejemplo, que sus colonias empezaban a independizar, ellos rápidamente se dieron cuenta de que tenían que pasar de un control visible militar, una ocupación militar, visible, tenían que pasar a una especie de ocupación, pero esta vez no visible, a través del mundo financiero. Es decir, ellos sacaron, el fusil de la espalda de los pueblos, por decirlo de alguna forma, y lo que hicieron fue colocar una cadena financiera, principalmente puesta en lo que son las deudas externas, y obviamente con una forma bastante peculiar para poder ocultar todo lo que se roban en los países, principalmente en estos paraísos fiscales, que son muchísimos. Hay más de 70 alrededor del mundo, pero vamos a estar hablando de algunas ciertas particularidades de algunos de ellos. Bueno, The City de Londres ha sido y es el corazón del manejo financiero global, inclusive superior a lo que hace la propia Wall Street. Ellos operan, en el fondo, son los verdaderos operadores, detrás de los paraísos fiscales, y ellos lo que hacen básicamente es
poner a los paraísos a hacer todas las operaciones de empresas fantasmas para lavado de dinero, para tráfico de armas, obviamente evasión de impuestos. Pero cuando les preguntan a ellos, digamos al Imperio Británico, les preguntan, bueno, ¿qué está pasando con estas empresas que están operando desde los paraísos fiscales, que sabemos en el fondo lo operan ustedes, ellos se desentienden completamente, bajo el concepto de que son empresas offshore? Offshore significa que está fuera de la costa, lejos del imperio, básicamente. Pero la verdad es que el concepto lo que hace básicamente es dejar claro de que en realidad son capitales financieros que están fuera de la jurisdicción en el fondo de los estados, y por lo tanto los estados no tienen ninguna posibilidad de grabarlos, cobrarles impuestos obviamente, para poder hacer lo que todo el mundo se supone debería hacer. Es decir, en un país una persona cuando trabaja paga impuestos, un ciudadano normal, por medio de una empresa, una pyme, paga impuestos. Pero resulta que no ocurre lo mismo cuando se trata de una gran empresa, cuando se trata de una corporación, cuando se trata de una multinacional. Ahí la cosa, digamos que no opera, no funciona. Ahora, el Banco de Inglaterra, posteriormente a las crisis de las nacionalizaciones, por ejemplo del canal de Suez, decidió comprar con eurodólares y con ello cerrar la firma de capitales registradas en Inglaterra. Todo esto operando desde el extranjero, es decir, empezaron a crear la idea de paraísos fiscales donde no se podía aplicar impuestos al no estar físicamente los negocios en el territorio británico. Eso es básicamente un paraíso fiscal. Los bancos de Estados Unidos, al tener la opción, por ejemplo, de saltarse las regulaciones de la ley, decir que son de Estados Unidos un eufemismo en realidad, porque los bancos no tienen patria, los bancos son privados en el fondo, no pertenecen a los estados. Pero lo que hicieron fue básicamente, dada la legislación de Estados Unidos, digamos, con respecto al tema de los impuestos, decidieron irse a la City de Londres. Y eso por el tema de las restricciones, cero restricción en la City de Londres. Y eso ha construido de alguna manera una instancia bastante particular dentro de la propia Inglaterra, o dentro de lo que es Londres, la ciudad de Londres. Así como por ejemplo en la ciudad de Roma está el Vaticano, que es una ciudad-estado. En Londres está la City de Londres, que también es una especie de ciudad-estado. Tiene su propia legislación, tiene su propio juzgado, tiene su propia policía y tiene su propio regente, que es el alcalde. De hecho, es tan independiente la City de Londres que cuando la reina Isabel quiere entrar, tiene que pedir permiso al alcalde. Es decir, así de poderosa es esta City de Londres. Obviamente que sabemos que los que están finalmente detrás de ese poder son los mismos de siempre, los administradores Rothschild, la familia Rothschild, la cúpula de la familia Rothschild obviamente, y desde el mismo Vaticano, obviamente, que sabemos que tienen ahí una asociación de control financiero global desde hace mucho tiempo, digamos, desde que se podría decir que desde el momento en que los jesuitas, digamos, apadrinaron a Meyer Amschel Bauer, hace mucho tiempo atrás, centurias atrás, para poder de alguna manera pedirle a él de que administrara lo que es el Tesoro Vaticano. Entonces desde ahí más o menos que viene la idea de que el sistema financiero global es operado de alguna manera desde la City de Londres, desde obviamente lo que es el Vaticano, y también lo que viene a ser desde el propio Washington en Estados Unidos. Hay una especie de triada, una satán trinidad en el fondo del mundo financiero global. Ahora, los bancos de Estados Unidos, al tener la opción de saltarse las regulaciones de la ley, es que deciden irse a la City de Londres para no tener restricciones. De ahí empieza al mismo tiempo las operaciones bancarias que empezaban a ser derivadas de alguna manera desde la City para territorios en ultramar. Ahí empiezan a hacer lo que son las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, digamos lo que es Caribe, básicamente, pero también hay otras partes, Liechtenstein, por ejemplo, Holanda, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero Holanda, el país Holanda, es uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Y con unas situaciones bastante extrañas que vamos a ir nombrando conforme vayamos avanzando. Ahora tengo mis notas acá, estoy dando cuenta que ya no estoy viendo nada, así que tengo que ponerme lentes. Bueno, al mismo tiempo, en este caso,
en este caso para que entendamos, un equipo de abogados de la City en las Islas Caimán elaboran intrincados reglamentos secretos donde pueden llevar el capital y nadie va a preguntar nada. Eso es básicamente un paraíso fiscal, es decir, es una especie de empresa de papel, por decirlo de alguna manera, en donde personajes expertos en el fondo en ver cómo pueden ocultar dinero para ocultar al mismo tiempo las identidades de los dueños de esos dineros, crean jurisdicciones especiales que quedan absolutamente fuera de cualquier jurisdicción nacional o internacional. Eso es básicamente un paraíso fiscal. Ahora, la City de Londres es una corporación privada que no responde ante ningún pueblo, en este caso no responde ante los ingleses, como les decía anteriormente, ni siquiera ante la reina de Inglaterra. Es decir, así de intrincado, digamos, es esto. Estaba viendo si estaba transmitiendo en la radio, pero efectivamente sí estoy transmitiendo. Ahora, la City de Londres tiene territorio propio, tribunales, policía. Eso ya se lo había comentado. La City de Londres también manda a las empresas privadas, no los ciudadanos. Aquí hay algo bien curioso. Lo que se podría decir como el parlamento de la City de Londres, no son los ciudadanos los que mandan, son las empresas privadas. Y su autonomía data básicamente desde que Guillermo el Conquistador se otorgó en el año 1067, es decir, mucho tiempo, mediante un acuerdo que la dejó exenta de depender del resto del Imperio Británico. Y obviamente que desde ahí viene la idea de su líder, que es el llamado alcalde, que en el fondo es una especie de testaferro de las familias, digamos, dueñas del sistema bancario internacional, cuyos administradores son los Rothschild, principalmente el Vaticano, pero que ya sabemos de alguna manera que los que están detrás finalmente es lo que llamamos como la nobleza negra, es decir, estas familias que vienen más o menos de la misma época, digamos, que existe la City de Londres, del año 1100 más o menos, la famosa ciudad de Estado como Venecia, grandes fortunas que se hicieron, digamos, mediante el tráfico del mercado con Oriente, entre Europa y Oriente, y obviamente que tomaron de alguna manera el control financiero y hasta el día de hoy, es decir, ellos han sido capaces de alguna manera de poder articular en gran medida todo ese poder económico financiero basado principalmente en el oro, para finalmente poder ejercer un control ahora con dinero de mentira, porque como muchos de ustedes saben, lo que es la Reserva Federal, que es el principal impresor de dólares en el mundo, lo hace simplemente con tinta y papel, nada más, no necesita tener ningún respaldo en metales preciosos detrás, porque eso fue quitado en el año 1971 por Richard Nixon. Le quitó la convertibilidad, digamos, al dinero en oro, básicamente, y lo convirtió en lo que se llama moneda de curso legal. Y por lo tanto, desde esa época del año 71 que el mundo está jugando al Monopoly, literalmente con dinero de juguete. Volvamos al tema. El primer ministro inglés, Clement Attlee, dijo sobre la City de Londres, esto es textual: una y otra vez hemos visto que en este país hay otro poder diferente del Westminster. La City de Londres, un término conveniente para una colección de intereses financieros que es capaz de hacer predominar sus intereses por sobre el gobierno del país. Los que controlan el dinero pueden imponer políticas tanto en el país como en el extranjero que van en contra de lo que el pueblo ha elegido. Eso no lo dijo ningún teórico de la conspiración, lo dijo Clement Attlee, que fue el primer ministro inglés, digamos, post Segunda Guerra Mundial, digamos que fue el que reemplazó a Winston Churchill en el cargo. Y lo dijo con todas sus letras, es decir, claramente él dejó claro que la City de Londres es un poder financiero aparte que lisa y llanamente controla no solamente Inglaterra, sino que controla las políticas exteriores. Es decir, aquí tenemos que tener muy claro de que cuando tú tienes el control del dinero, de la impresión del dinero a nivel global, porque no solamente controlan la Reserva Federal, sino que controlan el Banco Central de Europa, el Banco Central de Pagos, que es básicamente el Banco Central de los bancos centrales, el Banco de Inglaterra es el Banco Central de la propia Inglaterra, y así sucesivamente prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Entonces, y si algo tenemos que tener claro, que un país no puede ser libre si no controla su propia moneda. Ese es un concepto que ya se está empezando a esbozar de alguna manera, el concepto de moneda soberana, que es muy importante para poder entender que un pueblo nunca va a ser libre si no es dueño de su propia moneda.
Y en este caso chileno, o en el caso chileno, en el caso de muchos países en el fondo, lo que se hace es comprar a la Reserva Federal grandes cantidades de dólares y a partir de eso se emite, por ejemplo, el peso chileno. ¿Eso qué significa? Que si el dólar sube, obviamente se encarece el peso chileno y así sucesivamente, y si baja lo mismo. Por lo tanto, al estar atados gran parte de los países del mundo al dólar, literalmente su economía no les pertenece. Eso es básicamente lo que está ocurriendo no solamente en Chile, prácticamente en todas partes del mundo. Y me atrevería a decir que si existe algún país libre del poder de un banco central, se podría decir que está quedando Siria y se podría parar de contar, o tal vez Irán, pero nadie más, digamos. Todo el resto de los países o están atrapados por el Banco Central, digamos, que pertenece al sistema financiero internacional, o están atrapados por las deudas externas, lamentablemente. Ahora, los paraísos fiscales son en estricto rigor sucursales de la City de Londres, encargados de recibir capitales de cualquier parte del mundo, del negocio que sea, sin hacer preguntas, ofreciendo al mismo tiempo el más absoluto secreto. Lo anterior es un claro aliciente al contrabando de armas, de drogas, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos que el concepto de lavado de dinero proviene de que las primeras veces que se lavó dinero, principalmente con el tema de Escobar Gaviria, el tema de la droga, lo que se hacía era tomar el dinero de las ganancias de la droga e invertirlo en lavanderías, es decir, ahí se blanqueaba el dinero y se tomó, digamos, el concepto de lavar dinero por el tema de las lavanderías. Pero hoy en día, digamos que los paraísos fiscales están ofreciendo algo mucho más seguro, es decir, con ese ejército de abogados y de políticos, entre comillas, dentro de estos territorios de paraísos fiscales, que como les decía son más de 70, de alguna manera están entregando una cortina perfecta para poder no solamente evadir impuestos, sino que también poder hacer cualquier tipo de trabajo ilícito, de negocio ilícito, sin que les pase absolutamente nada. Ahora, el origen del concepto de los paraísos fiscales proviene probablemente de la Edad Media, cuando los caballeros entregaban a terceros en forma de fideicomiso sus bienes para no pagar impuestos. Ahora, lo que es un fideicomiso es cuando un propietario entrega sus bienes a un tercero en forma de custodia. En teoría, el propietario sigue siendo el dueño, pero ya no responde ante la ley para pagar impuestos sobre ellos. Eso es básicamente un fideicomiso. Ahora, por ejemplo, aquí en Chile se hizo muy famosa la palabra durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando tuvo que entregar sus negocios, porque él es un millonario, digamos, en lo que se llama un fideicomiso ciego. Es decir, él tenía que entregar a terceros, digamos, su fortuna, mientras él era presidente de la República, a personajes o empresas, en el fondo, que él no debía saber quiénes son. Pero obviamente que sabemos que esas cosas no ocurren en la realidad, es decir, son fideicomisos tuertos en el fondo, que permiten ver claramente, o a él por lo menos le permitieron ver claramente dónde estaba su fortuna. Y de hecho, una curiosidad, que toda vez que sale, digamos, el presidente de su primer mandato, terminó el doble de rico. Así que digamos que o eran muy buenos los que tomaron, digamos, el fideicomiso ciego, o se siguió de alguna manera trabajando para que esa fortuna en paraísos fiscales, principalmente las Islas Vírgenes, siguieran creciendo. Ahora, el rol principal de un paraíso fiscal es ocultar billones de dólares desde el punto de vista contable y obviamente a ojos de la fiscalización pública. De esa manera no se sabe quiénes son sus dueños y por ende no se sabe absolutamente nada sobre esos dineros, y no existe jurisdicción alguna, es decir, no existe ningún tribunal que pueda de alguna manera decir muéstreme los papeles, muéstreme quiénes son los dueños de esta empresa, qué están haciendo, cuáles son los balances contables, absolutamente nada. En el caso de los Panama Papers, que fue una filtración de un bufete de abogados, se pudo ver cómo, por ejemplo, los países afectados reclamaban al gobierno británico, y ellos respondían que no tenían ningún poder sobre la City de Londres y sus sucursales en ultramar, por este concepto de offshore, fuera de la costa. Ahora, obviamente que lo anterior dicho es una mentira, ya que los que gobiernan Inglaterra y los que controlan la City de Londres son exactamente los mismos. Lo que cuesta, digamos, es probar aquello. Pero digamos que uno puede de alguna manera periféricamente enterarse de los manejos, de cómo funcionan estas cosas, cuando tú te das cuenta de que básicamente
tienes una forma prácticamente igual de manejo político, básicamente, en lo que es una City de Londres, lo que es un Estados Unidos, lo que es una Inglaterra, lo que es una China, una Rusia. Todo apunta a que no es el poder político en el fondo el que manda en el mundo, sino que es el poder financiero. Bueno, en la City de Londres, a través de sus paraísos fiscales, se ha convertido entonces en el mayor centro de operaciones financieras, gracias a su sistema de secreto bancario a ultranza. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Quiero revisar si estamos, porque a todo esto yo sé que estoy transmitiendo en la radio, pero los que quieran estar en la radio, los que están escuchando en la radio y quieran ver esta transmisión en directo, lo pueden hacer en mi cuenta, Jorge Zamora de Facebook, es pública, así que por lo tanto pueden verla perfectamente. Veamos a Artur Isaac, saludos, fuerte abrazo desde México, saludos, muchos amigos mexicanos tengo, así que un cariño para ella. La Karen Viviana Molina Lorca, saludos mi querido amigo, ella Antofagastina desde acá, hay una buena amiga, un abrazo, un besito para ti amiga. Chema Olmos también, saludos de la Ciudad de México. Me dice que se escucha con eco pero se entiende. ¿Qué será el eco? Porque se supone que yo no tengo absolutamente nada prendido, ningún audio, así que no sé qué será realmente, pero espero que se escuche. Pero si alguien me dice por ahí que puede, si se está escuchando bien o no, pero se supone que sí. Vamos a ver, la radio sí, obviamente perfecto debe estar el audio. Jorge Navarro, saludos, te tuve que cortar, amigo mío, justo estaba entrando al aire, así que después conversamos. La llamada telefónica era de mi amigo Jorge Navarro, el CEO de Frontera Nacional, ahí donde estamos haciendo también algunos videos de investigación, y que se viene uno interesante que me estaba proponiendo Jorge, que vamos a hacer acerca del tema del papel de Julian Assange con respecto al tema de esas cartas bien extrañas, de esas cartas Illuminati que aparecieron en el año 1995, que fueron confiscadas por el gobierno de uno de los Bush, no recuerdo cuál de los dos. Pero está interesante el tema, digamos, porque claramente, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo puedo investigar, Assange no es un héroe de verdad, digamos, es un títere controlado del sistema financiero internacional, puesto para colar o filtrar, digamos, algunos Wikileaks falsos entre algunos verdaderos, obviamente. Y eso se puede ver claramente en las cartas del año 95, como de alguna manera ya estaba predispuesto ya en ese año que Julian Assange apareciera en escena. Ahora, Luz Osa Estelar, saludos desde Santiago, también desde Natalia Ramírez, desde La Plata, de Argentina, también obviamente amigos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, qué sé yo, de Bolivia, de España, muchos amigos, así que un gran abrazo para todos. Y bueno, vamos a estar aquí todos los viernes a las 23 horas de Chile durante algún tiempo, viendo algunos temas como este que estamos abordando hoy día, que es el tema de los paraísos fiscales, que no nos debe, digamos, ser, ¿cuál es la palabra? Nos debiera interesar, así como nos interesa de pronto ver una película, un reality, una telenovela, no sé, también debería interesarnos en algún momento poder entrar a averiguar qué es lo que está pasando, porque esto es relevante. Para que ustedes se hagan una idea, los impuestos en un país equivalen al sueldo en una familia. Es decir, el sueldo de la familia es lo que hace finalmente que la familia se desarrolle, que se eduque, se vista, pueda comer, etcétera. Y cuando los impuestos, y los impuestos es exactamente lo mismo. Entonces, cuando los impuestos, existen personas que están quitando en el fondo o no entregando parte de sus impuestos, como les decía, los ciudadanos los entregan, los trabajadores los entregan, pero las grandes empresas no, las grandes empresas se entrampan. Por lo tanto, equivaldría que alguien de la familia se está robando el presupuesto familiar. O sea, eso es básicamente lo que ocurre con la evasión de impuestos. Entonces, ¿eso qué significa? Que es algo grave, en el fondo. Y lamentablemente es legal. Es decir, todo esto que estamos hablando de los paraísos fiscales es legal. Ahora, lo legal no significa que sea algo justo, que sea algo correcto. No nos olvidemos que la esclavitud fue legal mucho tiempo, y todavía existe la esclavitud y sigue siendo legal. Reemplazamos las cadenas por un sueldo, básicamente en muchas partes del mundo, un sueldo miserable en el fondo, que más encima obliga a las personas a tener que endeudarse para poder sobrevivir.
Bueno, los paraísos fiscales han logrado reemplazar al sistema de colonia del Imperio Británico con un sistema de control bancario asociado a los bancos centrales de prácticamente el mundo entero. Hoy ya no necesitan el imperio, hoy el imperio no necesita controlar militarmente un país, ya que lo hacen controlando el flujo monetario que asocian al sistema de deudas externas. Con la llegada del neoliberalismo a finales de los 70, la supuesta liberación de la economía facilitó aún más la utilización de los paraísos fiscales, esta vez no solo para eludir impuestos, sino para lavar dinero de negocios ilícitos como drogas o tráfico de armas. Ahora, una clara prueba del saqueo de África y la relación de los saqueadores de aquel continente son cifras del año 2008, que constatan que la deuda externa africana era de aproximadamente 177.000 millones de dólares, mientras que la riqueza africana robada por la élite financiera entre los años 1970 y 2008 y escondida obviamente en paraísos fiscales, ascendía a 944.000 millones de dólares, para que se hagan una idea. Es decir, aquí tenemos que hacer una pregunta que yo creo que es relevante, es decir, tenemos un Fondo Monetario Internacional, tenemos un Banco Mundial que está básicamente endeudando, son como salvavidas de plomo en el fondo, supuestamente salvan a los países pero los hunden más en deuda. Y más encima le entregan el dinero supuestamente que los va a salvar bajo medidas draconianas, corten el presupuesto de salud, corten la sanidad, privatice las pensiones, etcétera, etcétera, y en el fondo van hundiendo y se van apoderando cada vez más de los países. Y en el caso de África, aquí podemos ver claramente cómo son capaces de endeudar a los africanos en 177.000 millones de dólares en el periodo 70-2008, pero al mismo tiempo les roban 944.000 millones de dólares en recursos que les pertenecen. Y los esconden en los paraísos fiscales. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que tener una cosa que es importante y que es relevante. Los paraísos fiscales son legales, pero no son correctos. Es decir, aquí no está básicamente ocurriendo nada lícito. De hecho, en una investigación, en un documental que me tocó revisar, obviamente que estos personajes que trabajan en los paraísos fiscales no pueden mostrar su rostro porque si los muestran se quedan inmediatamente sin empleo. Pero uno de estos tipos, básicamente entregan información con la cara tapada, todo eso. Él contaba que de 100 cuentas que él tiene, de 100 empresas, digamos, que él tiene, 99 hacen negocios ilícitos, lavado de dinero, droga, armas, etcétera. Entonces, por lo tanto, los paraísos fiscales debieran desaparecer, pero lamentablemente, dadas las condiciones de que el poder político no está mandando en el mundo, sino que el poder financiero, y los que son dueños del poder financiero están metidos en una mecánica, digamos, de egoísmo y de avaricia brutal, y cada vez quieren más y más y más y más, y obviamente es un saco roto, y por lo tanto eso no se va a acabar jamás, y van a terminar finalmente queriendo hasta apoderarse del pedazo de pan que esa persona que no tiene nada que comer también lo van a querer. Es decir, a ese nivel de avaricia se está llegando lamentablemente a esto. Me está diciendo Nico Andrés, un amigo, que el audio está un poquito saturado, está clipeando. Eso quiere decir que está saturando. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Voy a ver si puedo arreglarlo. Estoy en el pleno streaming, a ver si puedo arreglar eso acá en el audio, pero no lo creo que pueda hacerla ahora, pero voy a intentarlo. Denme un ratito, mientras tanto no sé si quieren hacer alguna pregunta ahí en el muro acerca de este tema de los paraísos fiscales, piratas del Caribe, así le puse el tema, porque son los mismos piratas, digamos, pero esta vez ya no usan parche en el ojo ni loro en el hombro, sino que son tipos de traje, de cuello y corbata, que se están dedicando a desangrar básicamente los presupuestos de los pueblos, apoderándose de lo que legítimamente les pertenece a través de los impuestos. Vamos a revisar acá si puedo bajar un poquito el tema del audio. Y ahí lo bajé un poco, a ver si deja de clipear o de saturar, como me decía ahí el Nico. Bueno, retomo esto. Bueno, uno se tiene que preguntar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la ONU con respecto a este tema. Es decir, ¿acaso no es relevante, por ejemplo, que anualmente los paraísos fiscales
se adueñen de 100.000 millones de dólares anuales. Para que nos hagamos una idea, es decir, el desfalco en mundial, digamos, de no pago de impuestos en los países, en los estados, es de aproximadamente 100.000 millones de dólares, eso hasta el año. Ahora, si nos vamos a alguna cifra de la propia ONU, para, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo, nos encontramos que el presupuesto anual es de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Es decir, 10 veces menos de lo que se roban en impuestos. Por lo tanto, una forma, por ejemplo, de acabar con el hambre en el mundo es lograr cobrar la 10ª parte de lo que se roban, digamos, en los paraísos fiscales por concepto de evasión de impuestos. Solamente el 10%, y se acaba el hambre en el mundo. Entonces uno tiene que empezar a preguntar, bueno, ¿y esto en la ONU no se les ha ocurrido? ¿No se les ha ocurrido hacerlo? Y sí, se les ha ocurrido. Han existido intentos dentro de la ONU para crear un organismo tributario de alto nivel que pudiera hacer, por ejemplo, eso, fiscalizar de verdad y detener los abusos detrás de la evasión de impuestos y otros delitos. Pero han sido bloqueados insistente y constantemente por los gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente. Es decir, nuevamente, obviamente, ahí tenemos de nuevo claro cómo el gobierno de la City de Londres, entre comillas, el gobierno de Inglaterra o el de Estados Unidos, Washington, qué sé yo, Nueva York, donde está la Wall Street, vemos que actúan finalmente a la par, y podemos ahí darnos cuenta que son exactamente el mismo gobierno, no son dos diferentes. Es decir, tenemos un gobierno del financiero, un gobierno del dinero, que en el fondo susurra en la oreja al poder político para que haga lo que él necesita que se haga, que es básicamente mantener la hegemonía del control financiero, el control del poder económico por sobre el poder político. Ahora, una cosa que hay que hacer básicamente para evitar este problema a nivel de naciones es que, así como muchas naciones, por ejemplo, fueron capaces de separar el poder político del poder religioso, en muchas partes se hizo eso, acá en Chile, por ejemplo, se hizo, es un estado laico, se podría perfectamente, a través de las constituciones, ejercer una instancia donde se separe el poder económico, financiero internacional del poder político local. Es decir, si eso se hiciera, podríamos evitar probablemente todo esto que estamos viendo, todas estas situaciones en el fondo que no solamente ocurren en Chile, ocurren en prácticamente todas partes del mundo, donde claramente los poderosos pueden cometer los delitos que sean, pueden hacer lo que quieran y no van a la cárcel, básicamente. De hecho, una de las premisas que tiene, por ejemplo, la propia City de Londres con respecto a los delitos financieros es que ahí nadie va a la cárcel, y obviamente mucho menos si se trata finalmente de un trabajo que está haciéndose offshore, digamos, fuera de la costa, digamos, en lo que es básicamente los paraísos fiscales. Ahora, la razón obviamente por qué la ONU no quiere un organismo tributario, en realidad no es que la ONU no quiera, los que controlan la ONU en el fondo son los que finalmente ponen los vetos, que son básicamente estos países que son Estados Unidos e Inglaterra, básicamente. Ahora, si la ONU digamos llegase a fiscalizar de verdad, obviamente las operaciones de los paraísos fiscales se verían tremendamente mermadas, digamos, básicamente tendrían que levantar los secretos bancarios, y sería, entre comillas, una debacle no para la humanidad, sino que sería una debacle para el poder financiero global. Básicamente eso es lo que estaría ocurriendo, y eso significaría, en términos prácticos, de que como ellos tienen el control del dinero, finalmente quedaría ahí una cosa bastante extraña, que sería una debacle financiera de arriba hacia abajo. Básicamente caerían las bolsas, caería absolutamente todo, porque estos sujetos son así, es decir, si se están hundiendo tienen que agarrarse del resto de la humanidad para salvarse ellos. Y ahí aparecen básicamente los estados, los gobiernos que, en vez de salvar a la gente en las crisis financieras, salvan a los bancos. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la debacle subprime del 2008, durante el gobierno de Obama. Se inyectó cientos de miles de millones de dólares en la economía norteamericana para salvarla, pero no le pasaron ese dinero a la gente, se lo pasaron a los bancos. Y ahí pudimos ver también un detalle bastante curioso, que yo creo que sería digno de analizarse en algún momento,
que es que a pesar de los cientos de miles de millones de dólares que imprimió la Reserva Federal, recuerden que no tienen que poner respaldo enorme ni nada, simplemente imprimen dinero, nada más que eso, porque la Reserva Federal es un banco privado, no es estatal, no es de Estados Unidos. E inyectaron cientos de miles de millones de dólares a la economía para salvar la economía norteamericana, pero resulta que la lógica, en economía, la lógica dice que si tú metes dinero, mucho dinero en una economía, produces inflación, pero ahí no pasó absolutamente nada. Así que yo creo que ese es un detalle interesante a abordarse. ¿Por qué no hubo inflación, digamos, después de los cientos de miles de millones de dólares inyectados después de la debacle subprime? Ahora yo tengo una explicación, y es que simplemente los dueños de la élite financiera en el fondo, ellos deciden cuándo sube el precio del oro, cuándo baja el cobre, cuándo el dólar está fuerte, cuándo baja, cuándo lo van a hundir si quieren definitivamente, cuándo van a traspasar, digamos, todo el sistema financiero al eje China-Rusia, porque ellos también controlan el banco ICBC, el banco chino supuestamente más grande del mundo, es administrado por los Rothschild. Entonces, y por lo tanto, ellos tienen el sartén por el mango, literalmente. Ellos están controlando toda este flujo de dinero al punto, digamos, de que se dan el lujo de financiar la política, las izquierdas y las derechas por todas partes del mundo, popularmente hablando, obviamente. Ahora, los sistemas bancarios abiertos bajo leyes de Estado no tienen nada que esconder, pagan impuestos y cumplen normativas. Ahora, la única razón válida para que grandes negocios prefieran el secreto y anonimato de los paraísos fiscales es porque lo que sea que hagan, obviamente no va a ser algo lícito. Así como muchos estados han separado el poder político del religioso, se debe separar el poder político local del poder financiero privado, lo que les estaba diciendo recién. Existen más de 70 paraísos fiscales, siendo los más famosos las Islas Caimán, Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Vírgenes, Suiza y Holanda. Los paraísos fiscales son usados tanto por personas físicas como celebridades, millonarios, etcétera, y por personas jurídicas, lo que da pie a empresas fantasmas o de papel que dan pie para negocios ilícitos de los cuales no se puede hacer trazabilidad. Digamos que las empresas fantasmas o de papel son las más peligrosas en este sentido, porque ahí se opera, digamos, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, obviamente a niveles gigantescos. Ahora también obviamente que esta posibilidad de no pagar impuestos, por ejemplo la cantante Shakira, hay otros cantantes, digamos, también famosos que tienen ciertos patrimonios que se van básicamente a las Islas Vírgenes, a las Islas Caimán, en el fondo para no pagar los impuestos que se derivan en los países. Ahora, ¿qué se debería hacer? Básicamente una legislación general, global, hacer que cuando un negocio se genera en un territorio, ahí es donde se tiene que pagar el impuesto. Entonces hoy día lamentablemente las legislaciones de muchos países están permitiendo hacer que las operaciones se lleven en un país, pero al mismo tiempo las ganancias se están llevando a otro lugar y por lo tanto se están haciendo exenciones de impuestos. Por poner un ejemplo, en el caso chileno, con respecto al tema del cobre, las megamineras, a través de una legislación que hay en Chile, están obligadas a pagar impuestos por las ventas, no por las ventas, pero por las ganancias. Antes era por las ventas, hoy día es por las ganancias. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente hacen estados financieros falsos y declaran pérdida y por lo tanto no pagan impuestos. Entonces, así es como se están llevando, digamos, la riqueza chilena, lamentablemente, y todos nuestros diputados, senadores están legislando la brisca, están legislando el día del cuequero, están legislando, qué sé yo, todo esto, esa es la verdad, pero no están legislando para recuperar este país del gigantesco saqueo que hay. Bueno, y lamentablemente sé que en los países, en México, qué sé yo, en Colombia, en España, está pasando seguramente algo muy parecido, porque esto es una obra de teatro, esto es una obra de teatro global en el fondo, donde localmente van cambiando los actores, pero la obra es exactamente la misma y lamentablemente. Bueno, voy a revisar acá, quiero ver si aquí tengo también otro chat, no me había dado cuenta, vamos a ver si Terito Romo, ya había saludado a ella, Sofía, vamos a ver, Alejandro Barra se unió, Mariluz Recabel también se unió. Bueno, como les decía, si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer ahí en el chat. Con respecto a este tema de los paraísos fiscales, que ya sabemos son legales,
pero no son algo correcto en el fondo. Ahora, los paraísos fiscales se especializan en lo que yo les comentaba, en lo que se llaman empresas offshore, fuera de la costa, que básicamente es un término que se refiere a una situación fuera de la costa, es decir, a una jurisdicción en el fondo que no les corresponde o no les pertenece. De esa forma, ese es el truco que utilizan para poder decir, por ejemplo, en Inglaterra, que lo que está ocurriendo en las Islas Caimán, ellos no tienen absolutamente nada que ver, principalmente desde la City de Londres. Ellos dicen, las Islas Caimán no tienen nada que ver con nosotros, es un paraíso fiscal offshore, fuera de nuestra costa, y no tenemos nada que ver, y sabemos que en el fondo sí tiene mucho que ver, porque son básicamente los mismos personajes que operan en la City de Londres están en los paraísos fiscales operando, son los mismos trajeados que están operando. Ahora, uno de los trucos usados en los paraísos fiscales es la creación de servicios financieros a partir de empresas cuyo negocio central no es aquel rubro. Por ejemplo, la Volkswagen alemana constituye en Holanda un intrincado sistema de servicios financieros con muchas empresas subsidiarias que al final consiguen confundir a quien quiera perseguirles por evasión de impuestos. Por poner un ejemplo, solamente en el año 2011 la Volkswagen evadió impuestos en Alemania por 18 millones de euros al declarar ganancias en Holanda, que no cobra impuestos, porque ya les decía que Holanda, el país Holanda, es un paraíso fiscal. Ahora, esto es un pequeño ejemplo a lo que se dedican cientos si no miles de empresas todos los años a evadir impuestos, y se calcula que la evasión global, digamos, a través de los paraísos fiscales es de unos 100.000 millones de dólares al año, y acabar con el hambre en el mundo cuesta 10 veces menos. Así que ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo realmente desde la propia ONU no se está tratando ni de ningún gobierno, ni del G20 ni del G7 se está realmente tratando de detener el flagelo del hambre, con un presupuesto de 10.000 millones que perfectamente lo podrían obtener sacando solamente la décima parte de todo lo que evaden en impuestos, digamos, se evaden impuestos a través de los paraísos fiscales. Ahora, bueno, y ahí nos podemos dar cuenta básicamente de que no están en la ONU, no estoy hablando de la gente de base, ojo, eso es importante, ni tampoco cuando hablo en general de ciertos estamentos, no estoy hablando de las bases. En las bases siempre hay gente buena, siempre hay gente que está tratando de dar lo mejor de sí. El problema está arriba, el problema está en las cúpulas, el problema está en quién maneja la ONU. No nos olvidemos que el terreno de la ONU fue entregado por John D. Rockefeller para reemplazar lo que se llamó la Liga de las Naciones y crear la Organización de Naciones Unidas como una forma de gobierno mundial. Por lo tanto, lamentablemente la ONU en su estructura básica, que se suponía que era para acabar con las guerras y poder traer paz al mundo, no se está cumpliendo, no se está haciendo, y básicamente lo que está ocurriendo es todo lo contrario, es decir, arrecian las guerras, las ventas de armas obviamente a través de paraísos fiscales, el dinero, digamos, fluye para esa instancia. Los 5 países, esto es importante recalcarlo, lo he dicho otras veces, pero no está de más, los 5 países garantes de la paz mundial: Rusia, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, son 6, pero son 5, se van turnando. Resulta que son al mismo tiempo los países que albergan en sus territorios a las más grandes fábricas de armas. Por lo tanto, y que obviamente si hacemos una trazabilidad respecto de los dineros o los capitales que controlan las fábricas de armas y al mismo tiempo quienes controlan el sistema financiero global, son los mismos. Son exactamente los mismos, y por lo tanto tenemos que preguntarnos, ¿realmente esos gobiernos quieren paz en el mundo? ¿O prefieren mantener constante la guerra para mantener fluido el negocio, digamos, de la guerra? De hecho, Orwell decía que la guerra no fue hecha para ganarse, fue hecha para no acabar nunca, porque es un negocio. Así que lamentablemente ese es el gran problema que tenemos instalado acá con respecto a los paraísos fiscales, que están siendo utilizados en un 99.9% probablemente, o un 99% para negocios ilícitos. Ahora, los impuestos obviamente son el flujo de cada país, y esto ya para cerrar es el sueldo que mantiene la familia. Yo se lo había hecho al principio, pero esto es interesante y muy importante para que tengamos claro de que evadir impuestos en el fondo es como quitarle el presupuesto a una familia para poder subsistir, en este caso a los pueblos. Porque tal y como les decía, y lo vuelvo a recalcar, si la ONU fuera capaz, a través de un sistema
de fiscalización tributaria internacional eficiente, solamente recuperar el 10% de la evasión de los 100.000 millones de dólares, se puede tener un capital suficiente para acabar con el hambre en el mundo. 10.000 millones de dólares al año. Con eso detendríamos, por ejemplo, que 1.000 millones de personas en este momento tengan hambre, o que casi entre 25.000 a 30.000 niños mueran de hambre y sed cada día. Es decir, tal y como le he dicho otras veces, lo que gobierna este mundo es una egocracia. Este es un gobierno del ego, un gobierno del egoísmo, un gobierno de la avaricia, que lamentablemente no está haciendo, está controlando absolutamente todos los aspectos de la vida humana. Está controlando los alimentos, está controlando la política, está controlando las industrias, las religiones, está controlando el mundo de la entretención, está controlando prácticamente todo. Y somos las personas pequeñas, en instancias pequeñas, en las que poniendo cada uno nuestro granito de arena, vamos a poder de alguna manera cambiar esto. Pero una cosa que yo creo que es muy muy importante es que no tenemos que rendirnos. Si uno de nosotros se rinde, bueno, que otro siga y que al final, así quede uno solo de nosotros, vamos a tener esperanza. Bueno, amigos, yo creo que ya estamos en la hora. Son las 23:58, a las 12 de la noche tengo que terminar esto. Bueno, ahí Sofía Rubalcaba dice, a ver, los negocios lavadinero se les llama aquí, sirven como disfraz a la entrada de dinero del narco. Ahí que la relación tendría, a ver más, ahí qué relación tendría con el paraíso fiscal, es decir, el paraíso fiscal es tener el dinero en un banco o que no reporta el impuesto. Disculpe si no asimilo. Bueno, la pregunta es básicamente cuando tú tienes una, por ejemplo, el negocio de la droga, reporta al narco, digamos, por ejemplo, 1.000 millones de dólares en ganancias. Esos 1.000 millones no los puede llegar y meter en un banco, por ejemplo, en México, porque eso significaría que levantaría la sospecha del sistema de impuestos internos mexicanos, que no sé cómo le llaman allá, que le llaman impuestos internos, y le preguntaría a esa persona, digamos, de dónde sacó esos 1.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman ese dinero, crean empresas fantasmas y se van a paraísos fiscales y ahí colocan el dinero. Y después que lo ponen allí, a través de todo el aparataje jurídico, digamos, y de secretismo, digamos, del paraíso fiscal, toman ese dinero y lo depositan recién en el banco en México. Eso es básicamente lo que están haciendo. Y lo saben, y básicamente, digamos, el que está en la isla Caimán, el que está en el Banco de México, todos saben en el fondo que se está haciendo un negocio ilícito, pero obviamente eso es parte del negocio de los bancos desde siempre, prácticamente financiar guerras, por ejemplo, financiar drogas, financiar, qué sé yo, tráfico de personas, esclavitud, etcétera, cualquier cosa. Eso lo saben. Por lo tanto, el sistema financiero en sí mismo es una aberración, en el fondo terrible, sobre todo desde el punto de vista de lo que les comentaba al principio del programa, que está controlando los bancos centrales en prácticamente todo el mundo. Eso está significando, lisa y llanamente, de que los países no son dueños de sus monedas. ¿Y eso qué significa? Que al mismo tiempo que están logrando evadir impuestos, están recortando los presupuestos nacionales, qué sé yo, para lo que sea, no para lo que sea, sino que para lo importante dentro de un, digamos, de un país, salud, educación, pensión, etcétera, etcétera. Ellos al recortarlo están básicamente cometiendo un delito, y eso está haciendo lamentablemente que el mundo, los países, los estados, al no tener suficiente entrada, se tengan que endeudar con ellos mismos, con los mismos que se están robando el dinero de los países, se tengan que endeudar a través del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, es decir, haciendo que el país se vuelva pobre, entre en default, en quiebra, y aparece los salvadores, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con miles de millones de dólares a entregar, pero al mismo tiempo se adueñan del país. Es decir, como los países no pueden pagar, digamos, esa deuda externa, empiezan a través, digamos, de las maniobras neoliberales. Oiga, pero me podría dar ese río, me podría entregar este territorio. Por ejemplo, en la última crisis en Grecia, era tal la deuda externa de los griegos que tuvieron que entregar territorio, ciertas islas, digamos, a privados para poder pagar, digamos, la deuda externa. Entonces, y por lo tanto, es fundamental entender de que el sistema bancario internacional es el mayor criminal del mundo. Es decir, las bombas atómicas matan gente, pero el sistema financiero global mata muchas más. Es decir,
Si 30.000 niños mueren de hambre y sed al día, si ustedes calculan más o menos 30.000 por 365 días al año, se van a encontrar con que mueren cerca de 11 millones de niños al año por la actividad, digamos, del sistema financiero global. Criminales, satanistas, como decía por ahí mi amigo, y ya se me pasó el Nico, se me pasó por ahí ya el comentario. Ahora, Sofía Raza dice que es la City de Londres porque tiene tanto poder. Bueno, eso ya lo comenté, ya estoy en la hora, así que te invito, Sofía, para que veas el programa del principio, porque más o menos cerca del inicio entregué esa información con harto detalle en realidad. Así que, amigos, bueno, eso es todo por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo viernes con algún tema. A lo mejor podrían ustedes, hago un post por ahí para que me indiquen sobre qué quieren hablar. También me pueden encontrar junto a Jorge Navarro en Frontera Nacional, donde el próximo lunes, si mal no me equivoco, vamos a estar junto a Sergio Monor, el español, hablando acerca de los sistemas de control globales, obviamente. Y también vamos a estar pronto hablando con Alejandro ahí en Frontera Nacional acerca de el tema de Julian Assange, que está muy interesante también, para que nos sigan ahí en esos canales. Así que un abrazo también, muchas gracias a la gente de la radio, a Eduardo Elgueta, al director, por la confianza por este espacio, a Walter Cabrera también de The End of the New Era, que es un proyecto muy bonito que en algún momento se los voy a contar de qué se trata. El fin de la nueva era, tenemos que acabar con esta locura. Así es que, sin más, nos vamos a encontrar el próximo viernes cerca de las 23 horas con algún otro interesante programa. Así que un abrazo para todos y nos estamos viendo.